Saludo, Pelis. ¿Cómo se encuentra nuestra gran comunidad de cinéfilos el día de hoy? ¿Qué ha ofrecido la franquicia Misión Imposible dentro de la historia del cine? ¿Tiene un buen cierre? ¿Su final? ¿Qué nos ofrece? ¿Faltó algo dentro de este último capítulo? ¿O estuvo todo realmente a la altura del compromiso que tenían luego de 29 años produciendo desde su estreno en 1996? Todo eso lo vamos a hablar hoy en nuestro video sobre Misión Imposible, Sentencia Final. El tema del espionaje dentro del mundo del cine es bastante llamativo, es bastante conocido. Sabemos que las dos franquicias más importantes corresponden a James Bond y corresponden a Misión Imposible a nivel de franquicia, a nivel que ya tienen décadas produciendo este tipo de películas. ¿Y qué trae? ¿Por qué es tan atractivo las películas de espionaje? Estas dos franquicias han sabido obtener la fórmula del éxito. Y esa fórmula son varios elementos. Tiene elementos, por supuesto, el primero es la tensión, es la persecución, el combate cuerpo a cuerpo, o la aventura, el viajar de un país a otro, es utilizar tecnologías de punta que ni siquiera pareciera, bueno, no podemos comprobar si existen o no en la vida real, pero utilizan una tecnología. Cada película que sacan utilizan un tipo de tecnología que nos llama profundamente la atención. Bueno, es atractivo a nivel de diseño. Ese fue el gran éxito de la saga de James Bond, sí, que fue el primero que se podría decir que inició todo, la tecnología de punta, sí, que utilizaban, que obviamente no está acceso a la gente común, sí, que a la gente le pareció bastante atractivo. Sí, fascinante. Cada película sacaba un carro nuevo con ciertos elementos. En la franquicia de Misión Imposible está Luther y está Benji utilizando unas tecnologías que nos llaman profundamente la atención. Pero realmente es entretenimiento puro. Misión Imposible, si no lo sabían, comenzó con una serie de televisión en el año 1966. Hasta 1973, y fue bastante exitosa. Duró 6 temporadas, cuando no sé si en esa época era tan frecuente que una serie pudiese durar tantas temporadas. Esa temporada, bueno, duró tanto y nosotros la vimos, y muy buena para su época. Luego, Tom Cruise y los productores estrenaron la película 23 años después. Aproximadamente, yo creo que 30, sí, en realidad. Sí, vamos a decir que tiene 29 años, y tiene 29 años porque ha tenido bastante éxito. Casi 3 décadas de entretenimiento con solamente la saga de Misión Imposible. Así es. Vamos a pasar, Cristian, hablando del hecho de esta última película, es decir, como cierre. ¿Qué elementos crees a favor o fortalecen este cierre de la última película de Misión Imposible? Hay varios elementos que me gustaron bastante. Sí. La primera es el ritmo. El ritmo de la película es debatible para mucha gente, porque hay gente que le encantó el ritmo de la película, sí, hay otra gente que no le gustó cómo se dividió, de que en el inicio de la película tiene un ritmo un poco más pausado, lento, explicativo de la situación y cómo se va a ir desarrollando. Y luego en la segunda parte de la película, el segundo bloque es pura adrenalina, aventura, emoción, correspondiente a todas las acrobacias que tiene que ser Tom Cruise para lograr los elementos de la historia. Son dos aspectos muy distintos. Con base al contexto que ocurre, que tiene que pasar Ethan Hunt para lograr sus cometidos. Sí, yo creo que el ritmo estuvo, a mi opinión, el ritmo estuvo bien, porque había cosas, creo que para el que no había visto la última película, la penúltima película, se presenta, sabes, que hacen como un resumen para que la persona que no haya visto por sí solo vea esta película y pueda entender. Exacto, entonces lo justifica, pues. Claro, a mí me gustó porque desde el principio maneja una emoción y acción que a mí me mantuvo enganchado en el cine. ¿Cuál es el segundo elemento? Ya esto es algo bastante personal, correspondiente a la conexión que hizo la última película con las películas anteriores. Sí, mira, de verdad que eso estuvo, no me lo esperaba. Yo tampoco. No me lo esperaba, y creo que lo manejaron bien, sobre todo cuando él está, ¿sabes?, que está hablando con la presidenta, que le manda siempre el mensaje.
él comienza a recordar los distintos aspectos, porque la presidenta, cosa que no hizo como directora de la CIA, ahorita como presidenta, ella reconoció el valor del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que había hecho Ethan Hunt y por supuesto su equipo. Claro. Y comienza a decirle, mientras él está escuchando la información, ese agradecimiento que hace la presidenta, él comienza a recordar como un flash distintos aspectos, las distintas películas que ha pasado. Sí. Y eso a mí me encantó. Me encantó porque supieron cómo manejar, porque quisieron, me imagino, que reforzar todos los aspectos importantes o relevantes que tuvo la película durante estos 30 años. Era como un honor, pues, darle un honor al hecho de todo el trabajo que hicieron durante 30 años y era una forma de hacerlo. A mí me pareció buenísimo. A mí algo distinto en realidad. Para mí más que nada fue cómo conectaron la situación de la historia con las películas anteriores, como por ejemplo con el programador de seguridad de la bóveda de la primera película, sí, apareció en esta última película como un colaborador que al final le brindó bastante apoyo al equipo. Entonces a mí me gustó ese honor que le hicieron, me gustó como la revelación final de qué era la pata de conejo que aparece en la tercera película. Nunca se supo, quedó así como en el aire, que era eso. Nunca se supo, todo el mundo siempre creyó. Sí. Al final hubo una conexión que reveló la interrogante, me atrevería a decir la única interrogante que hubo en toda la saga. Por fin la aclararon en esta película. A mí me pareció por esa parte bastante buena. Es que obviamente las acrobacias que hace Tom Cruise para la película siempre se muestra que se trata de superar a sí mismo en comparación a películas anteriores y cada vez que se supera no decepciona. Dicho de otra forma, la película es puro entretenimiento. Exactamente. Es decir, tú vas a entretenerte, a divertirte. Y yo creo que yo le agregaría que uno de los aspectos positivos que tuvo la franquicia de Misión Imposible, Christian, fue el hecho de que no manejaron el morbo. No. O sea, cosa que también hace James Bond, las dos películas, los dos proyectos que mejor representan lo que es las historias de espionaje. Ninguno de los dos maneja. Hay un cierto nivel de violencia, pero un cierto nivel de violencia que no, tú sabes, no sales del cine, no sales de la experiencia por la cual tú pagas, en la cual te quedas así como pesado, como que, cóchale, ¿sabes? Como que te metieron una sobredosis de violencia. Exacto. Que no justifica y te deja así como con un mal sabor. Pero no, en esto no pasa, ni pasa con James Bond, y eso que ya es un poquito más pesado que Misión Imposible, pero sí. No, hay acción, hay lucha, hay pelea cuerpo a cuerpo, hay, por supuesto, mueren varios personajes de la historia, pero no te quedas así con esa sensación. Y eso es parte del buen entretenimiento. Exacto. Porque no deja de ser entretenimiento, porque sí, yo creo que uno de los grandes aportes que da Misión Imposible dentro de lo que es el nicho del espionaje es que es puro entretenimiento. Es que yo me atrevería a decir que Misión Imposible son de esas últimas sagas, sí, que demuestran lo que era el buen cine del entretenimiento de antes. La saga, en verdad, Tom Cruise, voy a decir específicamente Tom Cruise como entre una de las grandes estrellas del cine, o sea, se puede decir que Tom Cruise es la estrella del cine, sí, en particular. Es que no solamente mantuvo el buen entretenimiento de lo que eran las películas de acción y adrenalina, sino que poco a poco, conforme fue avanzando el tiempo y se fue mejorando la tecnología, eso lo utilizó a su favor. Sí. Entonces, para mí... lo supieron utilizar. Sí, entonces para mí, ese es un gran reconocimiento del hecho de lo que es hacer buen cine. Sí, no, y lo interesante, Christian, que una de las cosas... Yo creo que al final el último punto que yo agregaría que tiene un elemento a favor de esta última película y también de la franquicia es el hecho de que Tom Cruise, que terminó siendo, me imagino que el productor ejecutivo, o sea, el que fue llevando película tras película, él fue empoderándose de ese proyecto. Tom Cruise manejó y quiso transmitir y vendió muy bien el hecho de que sus interpretaciones lo hacía era él, claro, que era poco el trabajo de efectos especiales que llevaba. Entonces, tú sabes, como hacer un homenaje también, así como se hizo el homenaje, acabamos de decir,
del hecho de todas sus películas, en una parte de la historia, cómo lo fueron metiendo. También está el homenaje al hecho del cine, de cómo se hacía el cine clásico, el cómo se hacía el cine, que no, en los 60 no existían ese tipo de efectos especiales, ni en los 50. Él, con su forma de trabajar, de hacer la película, hay pocos este tipo de efectos especiales. No es que no exista, pero no utilizaron de manera exagerada como en otros aspectos. Y Sí, eso es parte de lo que quería vender, y lo vendió bien Tom Cruise, no solo su interpretación, sino lo que era capaz de hacer, la forma de cómo se hacía o se hace cine. Sí, yo me atrevería a decir que Misión Imposible culminó la saga, como se podría decir, de la misma forma como inició. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente ya se ha conversado mucho que las películas, para tratar de, por así decirlo, ahorrar el tiempo de producción, ahora solamente utilizan lo más que pueden el elemento CGI, los efectos visuales, más que nada, en la cual todo eso es a base de computadora, y es algo bastante bueno, pero eso es para ciertas películas en particular, porque no todas las películas ameritan eso. Por ejemplo, tú me cuentas una película de fantasía, ciencia ficción, en un mundo totalmente distinto, como en tipo Avatar, Los Vengadores, películas de Alien, Star Wars. Son películas que ameritan obligatoriamente el uso de efectos visuales, pero más que nada a nivel ambiental, para que uno se pueda sumergir en el mundo que nos están contando. Sí. Pero eso lo estuvimos comentando en varios videos. Exacto, pero las películas que son más, vamos a decirlo así, que involucran en un ambiente realista, como son las películas de espías, suspenso, hasta las propias películas de superhéroes que ocurren en una ciudad, ahí no ameritan una especie de... O no exageradamente. No de manera exagerada. Sí, no ameritan de manera exagerada. Y el cerebro humano, por más realista que puedas hacer un efecto visual, siempre va a haber un elemento que le va a chocar con lo que es real. Sí. Para mí, Tom Cruise hace una excelente armonía entre lo que es real, lo que es vívido, y obviamente el uso de los efectos visuales. ¿Qué quiero decir con esto? De que obviamente va a utilizar efectos visuales. Tú estás hablando a nivel de cómo graban la película. Exactamente, a nivel de... Porque de la historia ya lo vamos a hablar. Exacto, porque a nivel de la grabación, de en dónde se realizó, obviamente puede utilizar elementos para estéticos, porque puede que, por ejemplo, en la penúltima película, La Sentencia Mortal, la escena de Tom Cruise aventándose en la moto para sacar... No, y lo vendieron por antes que estrenara la película, y lo repitieron, y en toda parte lo sacaron como parte del hecho de que el mismo Tom Cruise se lanzó por la moto. Para saltar en la película, obviamente era algo bastante arriesgado, que hasta supongo yo que el mismo Tom Cruise lo sabía, que no podían conseguir un punto en específico en la Tierra donde él iba a saltar sin que una piedra se le atravesara y al final terminara partiéndose la rodilla o algo así. Entonces, ¿qué hicieron? Utilizaron una rampa y en verdad hizo la acrobacia como todo el mundo lo vio, pero utilizaron solamente los efectos visuales. No, y date cuenta, Cristian, que en una de las películas en Fallout, date cuenta que ellos después vendieron, en esa película que tocaba, vendieron, bueno, de que Tom Cruise se lanzó por el precipicio desde una montaña muy alta en moto. Pero en la película anterior, si date cuenta, en Fallout, vendieron el hecho de que Tom Cruise se fracturó un pie, ¿sabes? Se fracturó un pie saltando, porque él mismo hizo la acrobacia de saltar de un edificio a otro. Entonces siempre le están vendiendo el hecho de que Tom Cruise, todas las maniobras que hace dentro de la película, en la forma como graba. Y bueno, Cristian, para cerrar, vamos a hablar de dos aspectos. El primero es ¿qué le faltó a la última película? Yo quiero comenzar diciéndote algo. Tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Exageraron el hecho de el poco realismo que había. El punto es que sacrificaron el realismo por el entretenimiento, por la acrobacia. Una de las cosas que maneja esta franquicia es mucho más que James Bond. Misión Imposible vende mucho la acrobacia, pasa muchos aspectos, venden mucho ese tipo de persecuciones, sobre todo en las persecuciones hay mucha acrobacia. Y esa acrobacia llega un momento que pareciera que lo manejaron bien, pero en esta última con el biplano, date cuenta que cuando hubo en el mismo Fallout que estamos hablando ahorita, cuando hubo en la persecución del helicóptero, hay cosas que no son creíbles, él montándose, tú sabes, dentro de aquella bola de malla, y entonces él está allí hasta que subió al helicóptero. Bueno, allí está como controlado, pero el hecho de ahorita
de cuando él está agarrado del ala y el avión, que es un avión de acrobacia, le da unas cuantas vueltas en el aire, lo pone para arriba, para abajo. Y estamos hablando de leyes físicas. Claro. Entonces esas leyes físicas, cuando tú ves que él, tú sabes, está allí, que a mí me chocó, porque exageraron. Llega un momento que exageraron. En el otro aspecto donde también sacrifican mucho la parte del entretenimiento, sacrifican la realidad en nombre del entretenimiento, es cuando sale del submarino y entonces va a la superficie con agua tan fría y sin traje. Era necesario quitarle el traje. ¿Por qué era necesario quitarle el traje? Es como para exagerar el hecho del dramatismo, que ya, por supuesto, nadie ya sabe que va a morir Tom Cruise. Yo no sé por qué lo hacen. Por eso digo, no sé qué están sacrificando en esa parte de la historia. Pero lo que sí se ve mal, ya sabemos que Ethan Hunt es un superhombre. Lo han demostrado película tras película. Pero llega un momento que ya esta última, porque ya está en la última, en que, tú sabes, Ethan Hunt sale a no sé cuántos metros de profundidad en aguas muy frías y se quita el traje y sube, y el propio capitán del submarino que lo llevó allá, a donde estaba el submarino ruso, el submarino norteamericano, se lo dice, le dice, mira, tú sales y te puede explotar los pulmones. Pues no le explotó los pulmones. Y sobre todo y sin traje, y estaba hablando con traje, imagínate sin traje. Entonces, eso es un aspecto que a mí me pareció que me produjo rechazo, es decir, no hacía falta. Tenían que controlar un poco más ese aspecto de manejar realismo con entretenimiento. Porque en sí, de verdad, Misión Imposible, yo creo que le hacen una entrevista a un espía de altísimo nivel y que analizara qué aspectos o no tiene de real lo que vende Misión Imposible, y creo que, mira, no pasa menos de la mitad de lo que se ve allí. Es decir, no hay ese tipo de acrobacia ni de sensacionalismo. No se maneja así, pero estamos claros que es entretenimiento. Pero creo que exageraron mucho, tanto que no me agradó, pues, para decirlo así, ese nivel de sensacionalismo, porque sí vamos a llamar sensacionalismo en nombre del entretenimiento, no me llamó la atención. Lo que yo perdono de eso, Tom Cruise, la mayoría de una u otra forma hizo las acrobacias. Lo que sí yo me atrevería a decir, que también se lo voy a perdonar, pero en términos realistas no me generó conflicto, es más que nada en las congruencias de la historia, o sea, qué decisiones tomaba la gente con base al beneficio de entretener al público para decir, mira, nuestra última esperanza es Ethan Hunt, cuando en realidad en términos reales en una historia de espía serio o de política, no depende de solo un espía. No depende de solo un espía, sino que tomas muchos elementos. Por ejemplo, de que un punto que también de verdad exageraron el hecho dentro del cierre de la importancia que tenía ese. Ethan Hunt era el Mesías. Si no era Ethan Hunt, se acababa el mundo. Se acabó. Entonces es algo que sí no me parece creíble, pero por supuesto, uno le perdona esos, vamos a decirlo, esos vacíos en el guión, porque es una película de entretenimiento, no, la historia no se trata salvándonos de la eternidad, nada de eso. La película se llama Misión Imposible y en la carátula, en la portada, aparece la cara de Ethan Hunt en primer plano. Sí. Cristian, y ya para el cierre, ya el último punto, ¿cerró bien la franquicia? Para mí sí. ¿Por qué? Cerró muy bien la franquicia porque por más que para los críticos y la audiencia no les parezca mala la película, pero no es la mejor de todas, lo cual yo estoy de acuerdo, los finales de una saga o una historia no tienen que ser la más grande de todas, sino tienen que hacer un buen cierre, tienen que hacer un buen aterrizaje para que magnifique toda la historia que contaron en particular, que en este caso serían las 8 películas que hicieron en 30 años, si lo redondeamos, pero que en verdad respeten ese cierre, porque para mí el cierre fue bastante bueno. Sí, pero quedó como, tú dices que como que al final cuando se reúnen... Cerró como siempre, pero cerró... O sea, como que hay una renovación de equipo, de integrantes, entonces queda como que, bueno, puede pasar o no puede pasar. Francamente, como la duda ahí. Cerró como siempre. Sí. Cerró como en todas las películas de Misión Imposible. Se te dan a sobreentender, ya por producción, por historia, por marketing, que la historia ya terminó. Pero que en verdad que respeten eso, porque si así es
es un buen cierre. Que no hagan como lo de Toy Story 3, que era la última de la trilogía. Que dentro de 5 años, luego, tú sabes, Ethan Hawke el abuelo, exacto, el tutor y mi heredero, una cosa. Benji, tú sabes, una cosa así. No, entonces, en verdad si dijeron, sí, porque eso pasa, tú sabes, eso pasa hasta en el deporte. Porque claro, al final el tenista, el boxeador que se retiró y a los 5 años tú ves que le están cayendo a piña y vuelve por... ¿sabes? Parecía como una falta de seriedad y de respeto hacia el público y hacia quienes han llevado el seguimiento de ese deportista o de una película. Porque obviamente es comprensible que al final el cine es negocio y es lo que lo mueve y lo mantiene. Te lo dejo de esta forma. Un pequeño engaño, una pequeña estafa allí cuando te dicen van a cerrar, pero en el fondo saben que es una forma de darle más intensidad a esa película para recaudar más, pero en el fondo tú sabes que el proyecto va a continuar. Pero te lo dejo de esta forma. Voy a dar una idea grande. Si van a volver a abrir la historia, no me abras con la historia de Ethan Hawke, de Tom Cruise. O sea, véndemelo y tampoco lo hagas de que dentro de 2 años, mira, vuelve a Misión Imposible. No. Dame un tiempo, un tiempo para pasar vamos a decirlo de esta forma dramática, mi luto de pensar que ya terminó la saga de Misión Imposible. Dentro de 10 años, 15 años mínimo, me dices de que vuelve la franquicia de Misión Imposible, pero no me vuelvas con Ethan Hawke, porque Ethan Hawke terminó muy bien. Mira, lo que pasa es que la rutina es difícil. Porque al final pasa como ya hemos hablado aquí sobre Capitán América, es decir, cuando hay personajes que tú, le llenas de mucha fuerza, llega mucha gente y tú le sacas, sacas el rey dentro del juego de ajedrez. El juego está con una pata coja, como se dice, porque al final, dejas un vacío que es difícil de llenar. Entonces, si sacan otra Misión Imposible, ya no puede ser con ninguno de estos actores. Claro. Porque, por más jóvenes que sean, ya tú lo vas a asociar en el contexto de cómo se formaron, de la historia de dónde vienen. Creo que lo más importante que tuvo en este cierre es haber colocado dentro de la película las distintas partes de la historia que tuvo Misión Imposible, como mencionamos hace un rato dentro de nuestra publicación. Eso creo que me pareció buenísimo. Refuerzas el trabajo hecho durante 30 años. Eso me pareció genial. Es como cuando tú haces unas conferencias, el buen orador al final haces un buen cierre y uno de los aspectos que debe tener un buen cierre es reforzar, es resumir un poco el hecho de todo lo que se habló, sobre todo cuando tienes 30 años y cuando la conferencia dura 4 o 5 horas. Si dura 1 hora, no tanto, pero si dura más o menos largo, el hecho de que tú puedas hacer un resumen de las ideas más importantes que tuvo dentro de esa conferencia es genial, es parte de un buen cierre. Es verdad. Igual pasó esto, yo creo que el hecho de haber involucrado las distintas partes, las distintas películas, y hasta justificarlo, por lo menos con La pata de conejo, muy bien justificado, uno de los actores del que trabajaba dentro de la bóveda donde robó Ethan todos los agentes que estaban y fue una parte hasta muy importante dentro de este cierre. Sí. Oye, me pareció magnífico, eso parte muestra la importancia del hecho de lo que estamos hablando, es decir, del buen cierre que quisieron hacer. Entonces yo creo que ese fue el elemento más importante dentro del cierre de la película. Bueno, señores, hemos llegado a nuestro final y espero que les hayan gustado. Recuerden, suscríbanse like, porque estamos creando una buena comunidad. Denle like, por favor. Y compartan este video. Vamos a seguir produciendo contenido de mucho valor para ti. Porque tal vez la saga de Misión Imposible terminó, pero nosotros apenas estamos empezando. Estamos iniciando, así es. Bueno, hasta la próxima. ¡Pelis!